Una vez escritas estas cosas, sentí la presencia de algo en la discusión, como el hombre que oye las campanas de la iglesia por encima de los ruidos de la calle. Algo parecía decir, al fin mi ideal se ha fijado, porque estaba firme ya antes que los fundamentos del mundo. Mi concepto de lo perfecto ya no puede alterarse, porque se llama paraíso. Usted puede alterar el lugar hacia donde se dirige, pero no puede alterar el lugar de donde viene. Para el ortodoxo, siempre debe haber un motivo de revuelta, porque en el corazón del hombre, Dios quedó bajo el pie de Satanás. En cualquier momento puede darse un golpe de perfección no vista por el hombre desde Adán. Ni la costumbre inmutable ni la variante evolución podrán hacer del bien original otra cosa que no sea el bien original. El hombre pudo haber tenido concubinas en tanto las vacas tuvieran cuernos, no obstante, si el concubinato es culpable, no formó parte del hombre. Los hombres pueden haber vivido bajo la opresión desde que los peces viven bajo el agua, no obstante no debieron vivir bajo ella, si la opresión es culpable. La cadena puede parecer tan natural al esclavo o la pintura a la meretriz como la pluma es natural al pájaro y la conejera al zorro, no obstante si esas cosas son culpables no les son naturales. Levanto mi leyenda prehistórica para desafiar toda su historia. Me detuvo para destacar la nueva coincidencia del cristianismo, pero seguí de largo. Seguía la siguiente condición de cualquier ideal de progreso. Algunos, como ya dijimos, creen que en la naturaleza de las cosas se produce un progreso automático e impersonal. Pero resulta claro que no se podría estimular ninguna actividad política diciendo que el progreso es natural e inevitable. Esa no es una razón para ser activo sino más bien un motivo para ser perezoso. Si estamos abocados a mejorar, no necesitamos preocuparnos de mejorar. La pura doctrina del progreso es la mejor de las razones para no ser un progresista. Pero no es sobre estos comentarios obvios sobre los que en primer lugar quiero llamar la atención. El único punto interesante es este, que si suponemos que el mejoramiento es natural, debe ser un mejoramiento hermosamente simple. Es concebible que el mundo trabajara en orden a una consumación, pero difícilmente lo haría en orden a una combinación de varias cualidades. Tomando nuestro ejemplo original, la naturaleza por sí misma podría volverse más azul. Este es un proceso tan simple que puede ser impersonal. Pero a menos que la naturaleza fuera personal, no podría hacer un minucioso cuadro de varios colores escogidos. Si la meta del mundo fuera una completa oscuridad o una luz completa, podría llegar, tan lenta e inevitablemente como llega al amanecer y al crepúsculo. Pero si la meta del mundo ha de ser una pieza de elaborado y artístico chiaroscuro, entonces, debe haber un diseño. Humano o divino. El mundo, solo con el correr del tiempo, podría oscurecerse como un cuadro antiguo o blanquearse como una chaqueta vieja, pero si se transforma en una determinada pieza de arte en blanco y negro, entonces, existe un artista. Y doy un ejemplo más simple por si acaso la diferencia no fuera evidente. Constantemente oímos de los humanistas modernos, una creencia particularmente cósmica. Empleo la palabra humanista en el sentido ordinario, que significa un hombre que levanta las protestas de todas las criaturas contra aquellas de la humanidad. Sugieren ellos que a través de las épocas, nos hemos hecho más y más humanos, es decir que, uno después de otro, todos los sectores o grupos de seres, esclavos, niños, mujeres, vacas, etc., gradualmente han sido admitidos a participar de la justicia y de la misericordia. Dicen que una vez pensamos que era correcto comerse a los hombres, no lo pensamos, pero no me concierne aquí su historia, la cual es altamente inhistórica. Como hecho, la antropofagia es por cierto una costumbre decadente, no primitiva. Es mucho más probable que los hombres modernos por afectación coman carne humana y no que la comiera por ignorancia el hombre primitivo. Aquí solamente estoy siguiendo los contornos del argumento, el cual sugiere que el hombre ha sido progresivamente más lenitivo, primero para los ciudadanos, luego para los esclavos, luego para los animales y luego, posiblemente, para las plantas. Pienso hoy que está mal que me siente sobre un hombre. Pronto pensaré que está mal que me siente sobre un caballo. Eventualmente, supongo, pensaré que está mal que me siente sobre una silla. Esa es la dirección que sigue el argumento. Y según este argumento, se diría que es posible hablar del hombre en términos de evolución o de inevitable progreso. La perpetua tendencia a tocar cada vez menos objetos, uno siente que ha de ser una tendencia inconsciente y bruta, como aquella tendencia de la especie a producir cada vez menos hijos. Este impulso puede ser realmente evolucionario,
porque es estúpido. Es posible que el darwinismo sirva para respaldar dos moralidades locas, pero no puede servir para respaldar ni una sola moralidad sensata. El parentesco y la competencia entre todas las criaturas vivientes podría ser una razón para ser insensatamente cruel o insensatamente sentimental, pero no para sentir un sensato amor por los animales. Sobre la base evolucionista es posible ser inhumano o ser absurdamente humano, pero no es posible ser humano. Que usted y un tigre sean uno, puede ser una razón para ser cruel como el tigre. Amaestrar al tigre para que lo imite a usted es un camino, pero el camino más corto es que usted imite al tigre. Pero en ninguno de los dos casos la evolución nos dice cómo tratar razonablemente al tigre, es decir, cómo admirar sus líneas mientras se evitan sus garras. Si usted quiere tratar a un tigre razonablemente, tiene que volverse al jardín del paraíso. Porque el obstinado recuerdo vuelve a surgir, solamente lo sobrenatural ha encarado a la naturaleza desde un punto de vista sano. La esencia de todo panteísmo, evolucionismo y religión cósmica moderna, en realidad se encuentra en esta proposición, que la naturaleza es nuestra madre. Pero si miramos la naturaleza como madre, desgraciadamente descubrimos que es una suegra. El punto principal del cristianismo era este: la naturaleza no es nuestra madre, la naturaleza es nuestra hermana. Puesto que tenemos un mismo padre, podemos estar orgullosos de su belleza, pero no tiene autoridad sobre nosotros. Tenemos que admirarla, pero no imitarla. Esta idea da al típico placer cristiano de esta tierra un toque de ligereza que es casi frivolidad. La naturaleza era una solemne madre para los entusiastas de Isis y Cibeles. La naturaleza es una solemne madre para Wordsworth o para Emerson. Pero la naturaleza no es solamente para Francisco de Asís o para Jorge Herbert. Para San Francisco la naturaleza es una hermana y hasta una hermana menor, una hermana bailadora de la cual se ríe y a la cual ama. Este, difícilmente sería nuestro punto principal, al menos por ahora. Lo he admitido solamente con objeto de mostrar con frecuentemente, y como por casualidad, la llave puede calzar bien en las puertas más pequeñas. Aquí nuestro punto principal es que, si en la naturaleza existe una mera inclinación al mejoramiento impersonal, debe ser presumiblemente una tendencia simple hacia un triunfo simple. Es posible imaginar que alguna tendencia automática de la biología trabajara para procurarnos narices cada vez más largas. Pero la cuestión es: ¿queremos narices cada vez más largas? Imagino que no. Creo que la mayoría de nosotros querríamos decir a nuestra nariz: hasta aquí y no más lejos. Aquí se estacione tu punto de orgullo. Requerimos una nariz cuyo largo nos asegure la posesión de una cara interesante. Pero no podemos concebir que exista una mera tendencia biológica hacia la producción de caras interesantes, porque una cara interesante la constituye una determinada combinación de ojos, nariz y boca complejamente proporcionados entre sí. La proporción no puede resultar de un impulso, resulta de un accidente o de un diseño. Lo mismo ocurre con el ideal de moralidad humana en su relación con los humanitarios y antihumanitarios. Es concebible que cada vez fuéramos a tocar menos cosas, no andaremos a caballo, no recogeremos flores. Eventualmente, podremos estar confinados a no perturbar la mente del hombre ni con argumentos, a no perturbar el sueño de los pájaros ni con una tos. Y la apoteosis final parece que va a ser un hombre sentado inmóvil, que no osa moverse por temor de molestar a una mosca y no se anima a comer por temor de incomodar a un microbio. Posiblemente el impulso inconsciente podría tender a consumación tan cruda. ¿Pero es que queremos tan cruda consumación? Lo mismo podríamos evolucionar en sentido opuesto, o sea, seguir la línea nietzscheana del desenvolvimiento, el superhombre aplastando al superhombre, formando una torre de tiranos, hasta que el mundo quede destruido por pura diversión. ¿Pero queremos destruir, por pura diversión, al mundo? No es muy claro que lo que realmente esperamos sea una proposición y una administración determinada de estas dos cosas: una cierta dosis de respeto y moderación, una cierta dosis de energía y dominio. Si nuestra vida alguna vez fuera tan bella como un cuento de hadas, tendremos que recordar que toda la belleza de los cuentos de hadas reside en esto, que el príncipe siente un asombro que termina justo antes de llegar al miedo. Si teme al gigante, el príncipe llegará a su fin, pero si el gigante no le asombra, llegará a su fin el cuento de hadas. El asunto depende de que el príncipe sea bastante altivo para desafiar. Así nuestra actitud respecto al gigante del mundo no debe ser meramente aumentar la sumisión o aumentar el desdén, debe ser una proporción determinada de las dos cosas, la cual,
ha de ser exactamente correcta. Por las cosas externas a nosotros debemos sentir una reverencia tal que nos haga hollar el pasto temerosamente. Por las cosas externas a nosotros debemos sentir un desdén tal que, en el momento debido, nos haga escupir a las estrellas. No obstante, si hemos de ser buenos o felices, esas dos cosas deben ser combinadas no en cualquier combinación sino en una combinación determinada. La perfecta felicidad de los hombres sobre la tierra, si llega alguna vez, no será algo liso y compacto como la satisfacción de los animales. Será un equilibrio exacto y peligroso, como el de una novela desesperada. El hombre debe tener justo la suficiente fe en sí mismo como para correr aventuras y justo la suficiente duda de sí mismo como para gozarlas. Luego, este es nuestro segundo requerimiento respecto al ideal del progreso. Primero, debe ser establecido. Segundo, debe ser compuesto. Si ha de satisfacer nuestras almas, no debe ser el predominio de una sola cosa que se devora a las demás, orgullo o amor, quietud o aventura. Debe ser un cuadro definitivo y compuesto por estos elementos en la proporción precisa y en la mejor de sus combinaciones. No me concierne ahora negar que, por la constitución de las cosas, tal culminación podría estar reservada para la especie humana. Solamente destaco que si se estableció para nosotros esta felicidad compuesta, debió ser establecida por una inteligencia, porque solo una inteligencia puede fijar las proporciones exactas que resultarán una felicidad compuesta. Si la beatificación del mundo es obra simplemente de la naturaleza, luego debe ser tan sencilla de realizar como la congelación del mundo o el incendio del mundo. Pero si la beatificación del mundo no es obra de la naturaleza sino una obra de arte, presupone la existencia de un artista. Y aquí otra vez detuvo mi contemplación aquella vieja voz que me decía, hace mucho tiempo pude decirte estas cosas. Si existe positivamente mi progreso, solamente puede ser mi especie de progreso, el progreso hacia la ciudad completa, de virtudes y dominaciones, en donde la justicia y la paz se combinan para besarse. Una fuerza impersonal podría conducirte a un desierto de perfectas llanuras o a una cumbre de altitud perfecta. Pero solamente un Dios personal podría conducirte, si es cierto que eres conducido, a una ciudad con calles y perspectivas arquitectónicas, a una túnica multicolor de José, la contribución de sus propios colores. Por segunda vez el cristianismo intervenía con la respuesta exacta que yo quería. Yo dije, el ideal debe ser constante, y la Iglesia había respondido, el mío es constante puesto que existía antes que todo lo demás. Luego dijo, debe ser como un cuadro, artísticamente combinado, y la Iglesia respondió, el mío es literalmente un cuadro, puesto que conozco a quien lo pintó. Luego, seguía la tercera condición, la cual era igualmente necesaria para una utopía o para una meta de progreso. Y de las tres, es la infinitamente más difícil de expresar. Tal vez pudiera manifestarse así, necesitamos ser vigilantes, aún en la utopía como caímos del paraíso. Observamos que una razón que se ofrecía para ser progresista es que las cosas naturalmente tienden a mejorar. Pero la única verdadera razón que hay para ser progresista es que las cosas naturalmente tienden a empeorarse. La corrupción no es solo el mejor argumento para ser progresista, sino también el único argumento para no ser conservador. Si no fuera por la corrupción de las cosas, la teoría conservadora sería realmente concluyente e incontestable. Pero toda conservación se basa en el hecho de que dejar las cosas en paz es dejarlas como son. Pero no es eso. Si se las deja en paz, se las abandona a un torrente de alteraciones. Si dejo en paz a un poste blanco, pronto será un poste negro. Si lo deseo especialmente blanco, siempre tengo que estar pintándolo de blanco, es decir, siempre estaré haciendo una revolución. Brevemente, si quiero el viejo poste blanco, tengo que hacer un poste nuevamente blanco. Pero esto que es verdad para las cosas inanimadas, es verdad, en un sentido terrible y completo, de todas las cosas humanas. Por la horrible rapidez con que envejecen las instituciones de los hombres, los ciudadanos requieren una casi artificial vigilancia. En las novelas y en el periodismo se acostumbra a hablar de hombres que sufren bajo la opresión de antiguas tiranías. Pero de hecho, los hombres casi siempre han sufrido bajo la opresión de tiranías nuevas, bajo tiranías que hace escasamente 20 años eran liberalidades públicas. Así Inglaterra se enloqueció de alegría con el patriótico reinado de Isabel, y luego, casi enseguida, se enloqueció de ira en la trampa de la tiranía de Carlos I. Así también en Francia,
la monarquía se hizo intolerable no inmediatamente después de haber sido tolerada, sino inmediatamente después de haber sido adorada. El hijo del bienamado Luis fue Luis el guillotinado. Así, del mismo modo, los elaboradores del radicalismo eran creídos una mera tribuna del pueblo, hasta que repentinamente oímos el grito del socialista diciéndonos que eran tiranos que devoraban al pueblo como si fuera pan. Así, otra vez, casi hasta último momento confiábamos en los periódicos por ser portavoces de la opinión pública. Y muy recientemente vimos, y no lentamente sino con brusquedad, que no son en absoluto tales. Son, por la naturaleza del asunto, los juguetes de unos pocos hombres ricos. No tenemos ninguna necesidad de rebelarnos contra la antigüedad, tenernos que rebelarnos contra la novedad. El capitalista y el editor son los nuevos conductores que realmente poseen al mundo. No hay temor, que ningún rey moderno intente extenuar la Constitución, es más que probable que la ignore y trabaje respaldándola, no abusará de su poder de rey, es más probable que se aproveche de su impotencia de rey, del hecho de estar fuera de la publicidad y de las críticas. Porque el rey es la persona con más intimidad privada de nuestros tiempos. No es necesario que nadie vuelva a oponerse a la censura a la prensa. No necesitamos una censura para la prensa. Tenemos a la prensa de censura. Esta asombrosa velocidad con que los sistemas populares se vuelven opresivos, es el tercer hecho al cual apelaremos para que se acepte nuestra perfecta teoría del progreso. Siempre hay que estar alerta al abuso de los privilegios y a la desviación de las empresas rectas. Respecto a este punto, estoy completamente de parte de los revolucionarios. Tienen razón para sospechar siempre de todas las instituciones humanas. Tienen razón al no fiarse de los príncipes ni de ningún hijo de hombre. El jefe que opta por ser amigo del pueblo, se convierte en enemigo del pueblo. Los periódicos comenzaron para decir la verdad, y hoy existen para impedir que la verdad se diga. Aquí, dije, siento que al fin estoy realmente con los revolucionarios. Y súbitamente me callé, porque recordé que una vez más estaba con la ortodoxia. El cristianismo habló nuevamente y dijo, siempre he sostenido que los hombres son naturalmente apóstatas, que la virtud humana, por su propia naturaleza tiende a la podredumbre, siempre dije que los seres humanos, como tales, se vuelven malos, especialmente los seres humanos felices, especialmente los seres humanos prósperos y soberbios. Esta eterna revolución, esta desconfianza sostenida a través de los siglos, tú, siendo un confuso moderno, la llamas doctrina del progreso. Si fueras filósofo, como yo la llamarías doctrina del pecado original. Puedes llamarla avance cósmico, tanto como quieras, yo la llamo lo que es, la caída.